vamos a iniciar otro video con el objetivo de poder explicarles la presentación de antecedentes filosóficos de la psicología. Este tema es clave en toda la organización de la asignatura, tanto del primer semestre como el segundo semestre. Hay una cuestión clave en todo esto. Es a lo que queremos llegar nosotros. ¿Para qué nos sirve saber nosotros los antecedentes filosóficos de la psicología? Expresamente nosotros hemos expuesto, hemos comentado ya en videos anteriores, la importancia fundamental que tiene la visión psicoantropológica. La visión psicoantropológica es la visión filosófica en la psicología, como también podemos ver el texto de Allport, que dice justamente la persona en psicología. La persona en psicología significa la connotación filosófica que tenemos del hombre en la psicología. Una psicología que no tiene filosofía, que no tiene antropología filosófica, organizándola, es una especie de Frankenstein, es un rejunte espantoso. Entonces, esto tiene que quedar en claro. Para nosotros, nuestro propósito, desde el unilateralismo interaccionista, es, como dice también Gordon Allport, es formar una visión del hombre que sea ecléptica, sistemática. Eclecticismo justamente significa tomar de cada tradición científica, ubicándola adecuadamente, lo que sea de rico y organizándola en una visión de lo que es el hombre. La filosofía del hombre, la antropología filosófica, nos da cuenta a nosotros de qué es el hombre y cómo está organizado el hombre en función de cumplir sus finalidades según su naturaleza. Esto es lo que nosotros intentamos tratar de entender. Por eso tenemos que ir al contexto del desarrollo del pensamiento humano conocido como filosofía. Los puntos claves los vamos a ir viendo. Yo voy a tratar de incluirles ahora algunos videos que ilustren mejor que yo la cuestión. Los hitos fundamentales para comprender cómo se organiza, cuáles son las raíces de determinados tipos de tendencias, de escuelas, de tradiciones hoy, y también para que puedan entender la propuesta que nosotros hacemos en el unilateralismo interaccionista, diferenciándonos del dualismo interaccionista. Para esto es importantísimo que podamos seguir un cierto orden. Como van ustedes a ver, yo les hice la presentación, que ustedes ya la tienen. Ahora la pueden ir viendo a la presentación. Bueno, vamos a ir intentando que se presente. Ustedes van a ver ustedes acá a través de la línea del tiempo. Como pueden ver, les hice y vamos a ir tratando de entrando a estos boxes. Sí. Bueno, en primera instancia nosotros tenemos los antecedentes de la filosofía griega. Después tenemos los presocráticos. Justamente vamos a ver la importancia que tienen los presocráticos, porque han dejado marcadas líneas que hoy también se siguen en la psicología y en las ciencias en general. El pensamiento de los presocráticos, junto con, seguido por Sócrates. Aquí con Sócrates nosotros tenemos un antes y un después. Si ustedes ven, acá, yo les quise graficar, estrictamente hablando, el pensamiento de connotaciones psicológicas surge a partir de Sócrates.
lo anterior es una flecha anterior, por eso les puse por fuera de esta especie de círculo que tiene, que se está viendo. Luego nosotros tenemos, después de Sócrates, el pasaje del idealismo al realismo, el pasaje de Platón a Aristóteles. Esto también implica, este pasaje de Platón a Aristóteles implica un cambio, vamos a ver nosotros, algo que sigue latiendo hoy en día en las tradiciones psicológicas actuales. Entonces, esto lo vamos a ir viendo, vamos a revisarlo. Luego nosotros tenemos acá, como pueden ver, la decadencia y la filosofía en la concepción ética absolutista de los estoicos y los epicúreos. Voy a ver si podemos incluirles acá, voy a hacer el intento de incluirles un video, 2 videos de uno de cada uno, para que vean que es altamente actual el tema. No es una cuestión que está en los libros, en los manuales arruinados, en algunas bibliotecas digamos, bueno, en fin. Sino que es altamente actual. Después tenemos nosotros el pensamiento cristiano, donde vamos a ver a San Agustín, que como vamos a ver, él es clave en iniciar la psicología profunda. Él, a mi entender, y creo que también hay muchos que van a opinar igual que yo, no solamente es el primero que describe fenomenológicamente los estados internos del hombre, los estados del alma, o sea, lo inconsciente, sino además que describe una dinámica que Carl Gustav Jung, que es este gran psicólogo y filósofo, que vamos a verlo también en el segundo semestre, da y hace hincapié en un concepto clave, que es el concepto de arquetipo. Jung lo toma de San Agustín, de la lectura de San Agustín. Hay muchísima riqueza en este autor, y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos realmente de tener un santo que ha propulsado estrictamente la psicología profunda en el ámbito de la historia de la filosofía. Se conoce poco esto, y se le adjudica a Freud como el iniciador de la psicología profunda. Lógico, si la psicología profunda moderna, la psicología profunda clínica, está instaurada por Freud. Pero en el pensamiento humano ya esto lo vio San Agustín. Después nosotros vamos a tener toda la filosofía medieval. Como centro vamos a ver a Santo Tomás de Aquino, porque para nosotros es fundamental Santo Tomás, porque el unilateralismo interaccionista se basa en la ruptura del pensamiento de René Descartes. Y ese pensamiento de René Descartes puede solucionarse gracias a los aportes que hizo Santo Tomás y Aristóteles, haciendo hincapié en la unidad de hombre. Y fue más aún Santo Tomás el que hizo más hincapié que el mismo Aristóteles. Entonces, esto es clave. Para eso vamos a ver nosotros lo que es la teoría ilemórfica. La teoría ilemórfica, que es tomada por Santo Tomás de Aristóteles, pero amplificada con la concepción de Platón. Entonces Santo Tomás tiene justamente la genialidad de combinar un principio de Aristóteles, que es la teoría metafísica ilemórfica. Esto es la relación entre materia y forma, entre materia y energía hoy, materia y energía versus información, es lo inmaterial versus lo material, este problema clave, que es el que nosotros prestamos la mayor atención posible para poder solucionar el problema cartesiano, ya está en Santo Tomás. Y Santo Tomás lo puede activar porque, evidentemente, tomó de los dos autores, de Aristóteles y de Platón, conceptos claves. El de Platón es el de la teoría de la participación. Es un concepto teológico, la teoría de la participación, en el cual, sí, esto significa, dicho brevemente, en digamos, una simplificación,
es como partir una torta. Es decir, participar es partir como yo estoy repartiendo una pizza o una torta, lo que sea. Esto es participar. Dios participa a sus criaturas del bien, la belleza, la verdad. Esto es la concepción de la teoría de la participación. Esta concepción hoy en día, y retomada desde el punto de vista de la psicología, es decir, por ejemplo, el padre Fabro, Cornelio Fabro, un gran filósofo tomista, hace esta observación. Y lo hace dentro de la nosología, o sea, la teoría del conocimiento. La teoría que se ocupa del origen del conocimiento. Entonces, lo que hace este señor, para Cornelio Fabre, es hacer hincapié que gracias al conocimiento que tenía Santo Tomás de Platón, porque todo el primer periodo de Santo Tomás fue platónico, el segundo fue aristotélico, hay otras, digamos, clasificaciones más, pero no vamos a entrar en detalles. Seguramente ustedes lo van a poder consultar a sus profesores de filosofía, que son realmente brillantes, y seguramente saben muchísimo más que yo en esta materia. Lo que tomo yo del padre Fabro es, cuando vamos a ver más adelante también el teoría de la organización, los tres organizadores de la percepción, los organizadores del conocimiento, voy a decir que cuando se origina el concepto, cuando se origina un concepto, cuando surge un concepto, todo lo anterior que le dio origen, que ayudó a que diera origen a esto, o sea, la integración sensorial, la integración de la memoria, etcétera, la integración de todos los sentidos, en el sentido básico, todo queda impregnado cuando aparece un concepto. Entonces, es lo que nosotros hacemos cuando nosotros adquirimos el lenguaje, reformateamos toda nuestra categorización de la realidad. Por eso es que cuando, les doy un ejemplo, ustedes saben que los esquimales perciben 11 tipos de hielo. ¿Por qué? Porque tienen 11 palabras para eso. Entonces, las palabras, los conceptos, hacen que se reestructure todo lo que nosotros percibimos. Esto se llama en psicología cognitiva priming. O sea, cuando yo tengo una habilidad o tengo el manejo o lingüística, en este caso categorización de la realidad, yo después termino observando lo que en algún punto de vista pienso. En eso puede ser que René Descartes, digamos, tiene razón. Primero está el pensamiento, o sea, nosotros pensamos y luego percibimos lo que pensamos. Esto sería el fenómeno visto desde este lugar. Entonces, nosotros conceptualizamos algo y luego empezamos a percibir. No sé si a ustedes les ha pasado en la cosa concreta, en la cosa cotidiana, de escuchar un nombre nuevo y después lo empiezan a ver, o escuchar a eso, o lo empiezan a ver en la calle, en una revista, en un noticiero, empiezan como a ser sensibles a ese nombre que nunca lo habían escuchado y de pronto lo escuchan todo el tiempo. Esto es ¿por qué? Porque se habilita. Por eso es que desde la cognición de los procesos psíquicos superiores se habilita para que nosotros de los procesos psíquicos inferiores podamos percibir. Bueno, todo esto que tiene que ver con la integración profunda entre lo sensorial y el pensamiento, en una profunda unidad, está abordado por la versión de Santo Tomás de Aquino de la teoría helemórfica, gracias a la teoría de la participación. La teoría de la participación para nosotros es importante porque nosotros defendemos una metáfora que ahora está muy difundida, pero cuando empezamos nosotros no estaba tanto, que es la concepción holográfica. Esto es la holografía, la concepción donde si nosotros tenemos en una placa, que yo ya lo he explicado, y yo corto, ¿sí? Un pedacito de esa placa, es una placa fotográfica, que puede tener cualquier imagen, y supónganse ustedes que acá abajo quede un pedacito del pedazo del piso, lo corto a eso, y cuando me fijo en el pedacito este, de la placa esta,
me encuentro que este pedacito, para sorpresa, en este pedazo está toda la imagen que está acá, ¿sí? Que está en la placa grande, en la placa madre. Entonces, ¿qué significa? Que el todo está en las partes y en las partes está el todo. Nosotros en cada célula hay técnicas desarrolladas por los rusos donde nosotros podemos ver energéticamente cómo están con un cabello, se puede ver toda la holografía de nuestro cuerpo. Eso están desarrollándose esto, y este es el concepto holográfico. Entonces, en el todo está la parte y la parte está el todo. Bien. Entonces, como pueden ver ustedes acá, es lo que vamos a ver nosotros en Santo Tomás. Después nosotros tenemos la filosofía del Renacimiento. La filosofía del Renacimiento está dada por, básicamente para nosotros, centramos el problema en René Descartes. Fíjense ustedes que a partir de acá de René Descartes, si ustedes pueden ver, no hay ningún filósofo que no tome postura. Yo aquí les puse en dos elementos distintos las respuestas que los filósofos tienen frente a René Descartes. A ver qué puse acá. Sí, indudablemente. Acá vamos a ver esto más adelante. Las características propias del pensamiento cartesiano, que es el espiritualismo, o sea, las posturas que surgen frente a René Descartes es el espiritualismo, el materialismo y el dualismo. Y un nuevo concepto que es el paralelismo de Leibniz, que vamos a ver nosotros. Yo les hice dos aquí, dos globitos. Uno para Kant, que creo que merece porque tiene un sistema filosófico totalmente original, totalmente nuevo. Entonces me pareció importante que esté en otro globito. Y aquí puse las respuestas de todos los censismos ingleses. Ustedes lo van a ver en los muchos manuales como empirismo inglés. Lo que sucede es que la palabra censismo es en realidad la que engloba. Creo que es un error llamarle empirismo, porque el empirismo es una postura sobre la metodología, donde lo empírico es lo que puede explicar absolutamente todo. Y muchos de los autores que ustedes van a ver aquí, que ustedes después los pueden ir viendo y revisando después del video, ¿sí? Son respuestas no empiristas. Algunos son empiristas, otros no. Aparte, la metodología empírica aún no estaba desarrollada en el cuerpo de empírico y la filosofía que nosotros hoy desarrollamos. Fíjense que yo les puse por orden aquí Thomas Hobbes, que vamos a ver brevemente, John Locke, Berkeley, David Hume, David Hartley, Thomas Reid, ¿sí? Creo que aquí, ahí está, perfecto, sí. Estos autores, como pueden ver aquí, ¿sí? Son las respuestas a el corte cartesiano, a la audacia que tuvo René Descartes de hacer semejante corte y con ello quebrar, primero genera el concepto de mente, y por otro, independiente prácticamente, interaccionando con el cuerpo, pero la mente es inmaterial y el cuerpo es materia. El cuerpo está dejado para las leyes mecanicistas y las propuestas, las interpretaciones de Newton, conocido como Newton o Newton, no sé, depende de la pronunciación inglesa, y la mente a los principios que puede establecer la filosofía o la psicología. Esta relación mente-cuerpo es a partir de Descartes, en Descartes y a partir de Descartes, de René Descartes. Antes el problema era un problema de alma-cuerpo. Entonces, todos estos autores, y un autor en especial, que ustedes van a ver acá,
Esto para nosotros es como una piedra angular, que es el señor que ustedes van a ver, que se llama Gottfried Wilhelm Leibniz, ¿sí? Este señor propone frente a Descartes algo totalmente nuevo, porque todos los otros autores que van a ver ustedes acá en el sensismo inglés, todos los autores de acá del sensismo inglés, e incluso Kant, no solucionan el problema cartesiano. Leibniz, digamos, no llega a solucionar el problema cartesiano porque no había la suficiente conceptualización de la física. Se sabe que Leibniz fue el gran genio, el último gran genio de los filósofos. Brillante. Medicina, física, química, bueno, todo lo que es antropología filosófica, por supuesto, cosmología, astrología, astronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con un dominio de un grado de profundidad altísimo. Impecable en todo. Entonces, este señor fue muy claro, en que en llegar a la conclusión que para salvar el problema cartesiano debemos ir a la física, a la naturaleza de la materia. Por eso él desarrolló un concepto de las mónadas. Las mónadas serían lo que hoy nosotros conocemos como partículas subatomes. Esto fue una demostración matemática de Einstein, en el cual si yo acelero dos partículas, las choco, y estas rebotan. Si yo destrozo esta partícula acá, esta automáticamente se destruye. Si la acelero más, esta se acelera. Si la desacelero, esta se desacelera. Esto en las pruebas en los años 80 de los primeros aceleradores de partículas se demostró que era cierto, y se volvió a confirmar cuando hace, no sé si 10 años, que se hizo menos, aceleradores de partículas, que se hizo toda la comunidad científica europea e internacional, donde se descubrió el bosón de Higgs, que en definitiva también es una comprobación de los campos morfogenéticos de Rupert-Sheldrake. Entonces, esta realidad de solucionar el problema por la vía de la estructura de la materia es una idea de Leibniz. Nosotros, digamos, seguimos la intuición de él, por supuesto. Bueno, él, a pesar de ser un gran genio en matemáticas, fue uno de los creadores del cálculo infinitesimal, del álgebra, etc. Bueno, eso, hoy, digamos, un matemático, hoy en día sigue estudiándose en universidades como el gran genio de las matemáticas. Pero él tenía pocos recursos, digamos, técnicos, científicos, por el avance de la época. Estamos hablando del año 1700, aproximadamente, fines de 1600, principios de 1700, donde fue su mayor desarrollo en esta materia. Entonces él describió tres propiedades de las mónadas. Él dijo que las mónadas son inextensas, o sea que no pueden ser vistas, no se las puede observar a simple vista, son dinámicas, esto es, tienen movimiento, y este movimiento es un movimiento teleológico. Yo ahí también en la presentación, búsquenlo por ahí, están Aristóteles, las cuatro causas de Aristóteles. Por favor, esto yo les pido que lo vean y lo revisen, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener muy en claro, para no caer en el reduccionismo, las cuatro causas de Aristóteles. Bueno, Leibniz hace hincapié en la causalidad final. Entonces él va a decir que las mónadas son inextensas, las mónadas son dinámicas y son simples. Son simples significa que no pueden combinarse. Es la descripción exacta de unas partículas subatómicas. Digamos, un físico, digamos, que avance sobre la cuestión
profundice sobre la cuestión, digamos, nos dice a nosotros justamente que, bueno, en fin, alrededor del núcleo de un átomo hay un movimiento que es exacto y permanente, y este movimiento no está dado por ninguna, ni por la causalidad eficiente, ni no se causan de por sí, no hay ningún patrón material que les indique cómo hacerlo, cómo lo hacen no sabemos. Indudablemente esto tiene que ver con un arquetipo inmaterial que nosotros lo podemos entender hoy en día por los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que no es otra cosa que lo que Aristóteles y Santo Tomás hablaron de la información como organizadora de la energía, de la materia. O sea, que nosotros, por los avances de la física cuántica y de la técnica que se ha aplicado sobre estos avances, ha dejado de ser teórica para ser un hecho científico práctico que evidentemente ha demolido la concepción positivista de la física. Una concepción positivista de la física significa que lo elemental, que el todo, es formado por las partes. Y indudablemente la concepción no positivista o holográfica es la que dice que el todo es más que el suma de la parte. Este fue, curiosamente, con este principio fue defendido por la Gestalt, por los psicólogos de la Gestalt en Alemania, pero fundamentalmente fue creada por Ernest Mach, que era, se decía materialista, pero él dio el principio clave para poder superar el materialismo mecanicista. Este materialismo mecanicista lo podemos superar gracias a la consideración de las 4 causas de Aristóteles. Básicamente, y en sentido estricto, Leibniz a nosotros nos convoca a pensar que para solucionar la relación que existe entre el significado y la materia, cuestión que la desarrolla Carl Gustav Jung con quien fue su paciente, fue Pauli, Wolfgang Pauli, que fue un premio Nobel en física. Él originalmente era psicótico, y Jung, con su tratamiento, que en ese momento no existían los psicofármacos, no solamente rescató un montón de psicóticos como él, sino, digamos, los adaptó nuevamente, y bueno, fue premio Nobel, fue profesor de la Universidad de Zúrich, un hombre brillante. Pauli escribieron un libro que se llama Sincronicidad, y en la sincronicidad, lo que presentan Carl Gustav Jung y Pauli es la relación que existe entre un significado y la materia. Darles un ejemplo que da Jung mismo. En Recuerdos, Sueños y Pensamientos, en su libro, que en su autobiografía comenta él que él estaba analizando un sueño de una paciente, un sueño clave, un sueño digamos, de cierre, un sueño donde son estos sueños en los cuales uno descubre el significado profundo de toda la sintomatología y tiene una connotación existencial poderosísima. Él descubre, trabajando con el sueño que trajo la paciente, que versaba sobre el escarabajo dorado. El escarabajo dorado tiene un significado de fertilidad en las tradiciones egipcias, y bueno, él se lo amplifica, es una técnica especial, y da justo con el núcleo del problema de ella, que tenía que ver con el tema de la fertilidad. Cuando estaban sacando y analizando el sueño, sienten un golpe en la ventana. Ahí él estaba en su escritorio, en Kjöhnach, ahí en Zúrich. Abre la ventana y encuentra que se cae, ve que cae, y entre los 2 sillones en que estaban ellos, cae un escarabajo dorado. Un escarabajo vivo, pero está dorado. Entonces, esto muestra la relación del significado y la materia. Muestra cómo hay él le llama un sincronístico. Los sincronísticos son causas, por ejemplo, para comentarles un poco a ustedes esta situación, es decir, por ejemplo,
que yo le conté a una paciente que ella se levanta a la mañana en una pesadilla soñando que ella estaba jugando las cartas con el marido y el marido no le quería mostrar. Entonces ella se encaprichó que quería que le muestre la carta al marido, el marido no le quería mostrar la carta, forcejeando, le saca la carta y ve que era una carta del tarot, una carta eh, eh, donde está la muerte, la gudaña y el esqueleto con la gudaña. Entonces ella se levanta muy exaltada, bueno, entonces a madrugada creo que fue, entonces cuando se levanta encuentra que la casa estaba inundada de agua, se habían roto las cañerías, el marido tenía que viajar ese día, entonces creo que estaba probando para tomar el vuelo y demás. La cosa concreta que fue después a buscar un plomero, entonces cuando va a buscar el plomero, se encuentra con qué. Se encuentra con que había unas pegadas en la pared, unas fotografías, y entre ellos estaba la carta del tarot de la gudaña, de la muerte. Entonces, bueno, ahí quedó, ¿no? Entonces se fue, contrató, vino ahí, y después se fue, que estaba hecho todo un desastre, se fue a la peluquería. Y en la peluquería se encuentra con qué. Con que había una revista Gente, no sé qué, una mujer que estaba tirando la tarot y tenía en la mano tenía la carta de la foto de entrada del tarot, de la muerte. Entonces ahí se puso muy nerviosa y ahí me pidió adelantar la sesión para comentarme. Ya una persona evaluadora científica, de CONICET, de ciencias duras, entonces era bastante estricta en eso, no andaba observando estas sincronicidades y estas cuestiones significativas. Pero bueno, lo curioso es que a mí yo había prestado un libro que se llama Jung y el Tarot, que es un inglés, de un analista inglés. Se me fue el nombre. Yo, entre comillas, lo tengo prestado y no me lo han devuelto. Entonces resulta ser que este señor, bueno, ve ella justamente esto del tarot antes de entrar a la sesión. Bueno, son hechos sincronísticos. Son cosas que empiezan a aparecer unas tras otras que están anunciando algo, pero no sabemos qué es. Para que haya una sincronicidad, tenemos que encontrar el significado de todo esto. Entonces, el significado de todo esto lo tiene ella 3 meses después. El marido daba conferencias afuera y fue a dar a Atenas una conferencia. Ella lo acompañó y después se tomaron un barco, un crucero, para hacer las islas, y se encuentra con que, bueno, estaba jugando las cartas con otra persona y tiene un infarto. Y esto es un paro cardíaco, cardiorrespiratorio, y fallece ahí. Bueno, esto fue terrible porque parece ser que las leyes, por lo menos en ese momento, más de 20 años atrás, el problema era cómo repatriar los restos. Parece ser que es muy complicado. Estuvo más de un mes y medio en la morgue porque no podía, no sé, por unas cuestiones que son, no se mueran en Grecia, o por lo menos antes no había que morirse en Grecia. No sé si habrán cambiado la legislación ahora. Pero fíjense ustedes que este es un anuncio, evidentemente, de la muerte de su marido. Después vamos a ver nosotros en el segundo semestre mucho material también en relación al tema de los anuncios de muerte, que es altamente significativo, y esto implica, indudablemente, que nuestra existencia no se reduce a la muerte, a la desconexión entre cerebro y autoconciencia, sino que la muerte es una transformación del self, donde la psicomotricidad se desvanece y aparece justamente la memoria condensada, la cual se sigue ensamblada con la autoconciencia. Eso lo vamos a ir viendo esto más adelante, y esto tiene que ver
con justamente la conexión que existe entre la información y la energía. Entonces, para nosotros, Leibniz, además de ser el creador del concepto de inconsciente, el inconsciente cognitivo, la primera vez que un pensador elabora lo inconsciente en el sentido básico es en Leibniz. Lo que toda la psicología cognitiva ha ido descubriendo durante estos últimos 50, 60 años, ya estaba entrevisto con el tema de la concepción de lo inconsciente de Leibniz, que sería un inconsciente cognitivo, pero además, no solamente es decir, inconsciente cognitivo, sino además también el concepto de la percepción. Vamos a volver de vuelta sobre esto, pero se los nombro como para que vayan viéndolo. El concepto de la percepción es un concepto que actualmente está en boga. Él definió, por ejemplo, la petite percepción como la estimulación inconsciente que entra en los sentidos y es totalmente inconsciente. Después vamos a ver, esto lo vamos a ver de un alto cuando vemos percepción. Luego aparece la percepción, segunda escala, donde la conciencia se instala en la petite percepción. Y luego aparece la apercepción. La percepción es indudablemente un concepto en el cual yo percibo las cosas de acuerdo a mi resonancia pasada, a mis conceptos, que es lo que en la psicología cognitiva llaman background, pero también toda la resonancia emocional. Entonces, en Leibniz ya está la creación de esto. Y fíjense ustedes, que yo se lo he nombrado, a ver, que voy a buscar. Miren, por ejemplo, acá, no sé si pueden ver, el test de apercepción temática. Sí. El test de apercepción temática es un test inspirado en el concepto de apercepción. Si no existiera el concepto de percepción, no podría existir la psicología profunda, dinámica. Por ejemplo, acá tienen una lámina. No sé si la pueden llegar a ver porque lamentablemente tengo ahí está, una lámina. Son un conjunto de láminas que se le pide al sujeto una historia, antes, ahora y después, y gracias a la ambigüedad que tienen estas láminas, es lo que permite extraer la percepción, es decir, la resonancia interna. Esto lo vio Leibniz. Bueno, después nosotros vamos aquí en el cursor, si me permiten, vamos a ir, esto digamos la visión de Leibniz frente a Descartes nos va a permitir a nosotros entrar en la solución actual que nosotros pretendemos en la cátedra que ustedes puedan asimilarla. Sobre todo psicología, como dijimos nosotros, sobre todo la psicología general, que no explicita la visión psicoantropológica, es una especie de Frankenstein. Nosotros no queremos un eclecticismo simplista de tipo Frankenstein, ni absolutismos psicoanalíticos, ni cognitivos, ni biológicos, ni neurobiológicos, sino la capacidad que puedan tener ustedes de integrar el saber. Y esto tiene que estar organizado con una psicoantropología clara. Nosotros lo que buscamos es eso, que ustedes puedan integrar desde ahí, con una psicoantropología explícita. Por supuesto, nosotros no consideramos que el unilateralismo sea perfecto, pero creemos que es la mejor propuesta para que ustedes puedan entender el problema. Entonces, vamos a ver nosotros acá la solución actual de la perspectiva cartesiana, que lo vamos a desarrollar en otro videito que les voy a hacer en función de retomar algunos conceptos. Entonces, como puedan ver, hacemos una revisión así de panorama. Nosotros, si pueden ver aquí y ahora, ya la van a entender un poquito más. Tenemos los presocráticos, tenemos acá los antecedentes de la filosofía griega, los presocráticos. Acá tenemos a Sócrates, tenemos del idealismo al realismo, tenemos la filosofía práctica, y después tenemos nosotros el pensamiento del medioevo, el renacimiento, el medioevo. Acá, después tenemos nosotros acá
el pensamiento cristiano primitivo en San Agustín, Santo Tomás en el medievo como centro. Luego vamos a ir al pensamiento de Descartes. Aquí, vean ustedes que yo les pongo acá como último de este engranaje, como una especie de reloj, ¿no? El cartesianismo choca contra la pared de reloj. Entonces tenemos acá un splitting, y en este splitting aparecen por un lado Kant, el sensismo, Leibniz. ¿Sí? Estas tres respuestas al problema de René Descartes. Y nosotros, aquí en el unitarismo interaccionista, vamos a quedar de este modo. Bueno, entonces ahora yo les voy a armar, va a quedar este videito y después vamos a hacer otros videos para ir yendo por partes, para que no se atosiguen de información. Entonces vamos a ir, después las preguntas que ustedes puedan desarrollar, seguramente los profesores adjuntos en los talleres de lectura elaborativa los va a ayudar a abordar el problema este. Bueno, muchísimas gracias por la atención y vamos a seguir con el segundo video, con uno o dos más videos para poder entender más el problema.